Bueno, bienvenidos a este primer video del curso Análisis Real y de la parte de Fundamentación Matemática. Esta parte del curso es fundamental ya que para los que están incursionando en áreas formales de la matemática, en cursos futuros se van a estar utilizando día a día. Entonces, es muy importante y vamos a comenzar con los principios de lógica clásica, en particular las proposiciones. Eso es lo que cubriría este video. Entonces vamos a empezar con las proposiciones. Eh, todo en matemáticas, en matemática formal, se debe definir. Entonces, la estructura que vamos a tener son definiciones al principio. Ya después iremos mm, viendo otras características que tiene la matemática formal, pero una característica es la definición. Entonces vamos a ver nuestra primera definición. Eh, Voy a colocar entre paréntesis lo que vamos a definir. Y lo que vamos a definir es una proposición. Luego del paréntesis, entonces se procede a la definición de lo que se va a definir, en este caso la proposición. Entonces, eh, se comienza diciendo una o, o se define como y el nombre de lo que se va a definir. Entonces, por ejemplo, se define, se define como, se define como proposición a una afirmación o a una sentencia o expresión. En este caso vamos a una afirmación que es sobre un contexto, eso es importante, sobre un contexto, ¿ya? Es importantísimo de marcar el contexto, que sobre un contexto tiene asignado, tiene asignado un único valor de verdad. ¿Listo? ¿Cómo así un único valor de verdad? O es verdadero la sentencia que se está dando, o es falso. ¿Sí? Pero no hay ambigüedades. Si tenemos afirmaciones cuyo grado de verdad no es único, o sea, verdadero o falso, sino que puede tener un grado de verdad y un grado de falsedad, se conoce como un sistema lógico difuso. Eh, y pues, digamos, matemática formal tiene su, la matemática formal tiene su rama de estudio de lógica difusa. Sin embargo, en el contexto de la matemática y el análisis matemático, pues se trabaja con la lógica clásica, en donde bajo un contexto predefinido, una proposición tiene un único valor de verdad y es verdadero o falso. Entonces, uno puede ver algunos ejemplos de proposiciones. ¿Sí? Y, por ejemplo, digamos, en el contexto matemático que se va a definir sobre, por ejemplo, los números naturales, 5 es más grande que 10, ¿cierto? Digamos, en lenguaje natural, 5 es mayor que 10, pues esto es verdad, ¿no? Solo tiene sobre ese conjunto que se va a definir sobre los números naturales, tiene un único grado de verdad. Bueno, ¿qué otra cosa puede ser verdad? Por ejemplo, Juan
asistió a clase, ¿sí? Si estoy hablando de hoy, ¿cierto? Digamos, clase hoy, pues esto es verdad, ¿cierto? Supongamos que pues efectivamente Juan hoy fue a clase, entonces es verdad. Pero por eso le estoy diciendo, supongamos, ese grado de supongamos, de supuesto, nos indica que hay un contexto y sobre ese contexto el grado de esto es verdad. Entonces, sobre ese contexto definido, pues es verdad, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los enteros módulo 5. En los enteros módulo 5 pues esto es falso, ya que 5 es divisible por 10 y ellos representan el mismo cero. Porque 5 divide a 10, el residuo es cero y solo trabajo con los residuos. Y 10 dividido en 5. eh, entonces, depende del contexto, ¿no? ¿Verdad? Pero depende del contexto. Más adelante vamos a entender por qué este ejemplo pues funciona en los naturales, pero no funciona, por ejemplo, en Z5. Entonces ya más adelante vamos a entender que definir un contexto es importante, ¿ya? En la segunda sí es muy evidente, ¿no? Juan asistió a clase hoy. Si yo estoy hablando de Juan, mi estudiante, estoy hablando del día de hoy, no sé, 5 de marzo de 2005, por ejemplo, un día definido, un contexto definido, pues es verdad. Esto entonces depende del contexto, pero bajo ese contexto definido tiene solo un grado de verdad. Es importantísimo en matemáticas definir el contexto, las hipótesis, los espacios en los cuales estamos trabajando. Es importante dejar explícito absolutamente todo en matemáticas. Bien. Otro, eh, la clase dura 3 horas. Si la clase dura 2 horas, esto es falso, ¿no? ¿Cierto? Con lo cual tenemos que, en efecto, es una proposición. Observación. Primera observación. Las preguntas no son, no son proposiciones. Y segundo, las exclamaciones, ¿cierto? No son proposiciones tampoco, ¿cierto? Por ejemplo, qué alegría, ¿cierto? Qué alegría, ¿cierto? Saqué 5 en el parcial, ¿no? Eh, Irás a cine, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, bueno, irás a cine, etcétera. Digamos que son unas de las posibles cosas que no son proposiciones, preguntas, ¿listo? ¿Cierto? O cosas que no tengan sentido sobre el contexto, ¿ya? Entonces, bueno, son cosas que no son proposiciones. Acá sobre este contexto trabajaremos en el espacio de las proposiciones sobre un contexto, ¿bien? Bueno, eso es importante, ¿no? Eh, entonces, recordemos que recordemos que eh, pues esto va a ser nuestro fundamento de aquí en adelante. Entonces, resulta, pasa y acontece que esta lógica tiene unos problemas y se denomina
la crisis de los fundamentos. ¿Listo? Hablar un poquito sobre eso. Estamos situados ya en la matemática del siglo XIX. ¿Sí? En el siglo XIX, Russell, filósofo, pues eh, lanza unas paradojas, ¿sí? Y pues empieza uno a ver que efectivamente hay unas crisis y que hay unas afirmaciones eh, que pues tienen su ambigüedad. Entonces eh, empiezan a haber unas crisis de los fundamentos. ¿Listo? Entonces miremos si esto es proposición. ¿Listo? Entonces hagámonos la pregunta. ¿Es esto proposición? ¿Qué vamos a hacer? Esta proposición es falsa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Para hacer proposición tiene que cumplir dos, mm, tiene que cumplir solo dos, o sea, o ser verdadero o ser falso. Entonces, vamos a suponer que la proposición, llamémosla P, la supuesta proposición, suponer que P es verdadera. Si P es verdadera, ¿cierto? Indica, por naturaleza de la proposición, que ¿qué? Que esta proposición es falsa. Entonces, indica que P es falsa. ¿Qué vemos acá? Que P, al tiempo de ser verdadera, ¿cierto? Es falsa. Y la definición de proposición nos dice que el valor de verdad debe ser único, con lo cual tenemos un indicio de que lo que tenemos no es proposición. Entonces, Russell, eh, filósofo y lógico, empieza a lanzar unas paradojas sobre la lógica clásica. Empieza a lanzarlas y pues empieza a causar revuelo en la comunidad matemática e incluso filosófica. Estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, ¿sí? Siglo XIX, siglo XX, en donde la matemática que hoy conocemos se define. Esto es ya matemática moderna, ¿sí? Llamaríamos como el orden de la matemática, la organización de la matemática. Y es lo que uno está viendo en este curso. Este curso lo que propone es formalizar toda la matemática desde unas bases sólidas. ¿Bien? Mm, John Russell, pues, a finales del siglo XIX y principios del XX, pues, propone muchas de sus paradojas. ¿Sí? Esta es una muy famosa, eh, la de la proposición verdadera o falsa. ¿Sí? Más adelante veremos algunas que son netamente conjuntísticas, pero digamos que esta pues es una de las cuales pues, nos deja pensando, ¿no? Esta proposición es falsa, pues no es proposición, ¿listo? Entonces, esto no es proposición, ¿listo? Y con lo cual dice que toca pues definir mucho más formal la lógica. Que no es cualquier frase, ¿no? Sino que tenga un sentido verdadero o falso, porque si tenemos algo que es verdadero o falso, pues no vamos a tener una seriedad frente a los resultados matemáticos. Entonces, por eso es importante la discusión de la definición de proposición. Bueno, vamos también hoy a ver y a terminar con algo muy importante y es qué es un cognitivo.
que es un conectivo lógico. ¿Bien? Entonces, un conectivo lógico, ¿cierto? Es un símbolo, ¿cierto? Cuando hablemos de símbolo, estamos hablando de sintaxis. Es un símbolo que relaciona una o dos proposiciones. Entonces, bueno, tenemos algunos muy conocidos como esta cuña invertida que es la conjunción. ¿Listo? Mm, ¿Listo? Básicamente es y. ¿Listo? En algunos lenguajes formales, ¿sí? Esto sería P1 y P2, en algunos lenguajes formales también se representa como P1 y P2. Es otra forma de notarla, pero la mayoría es con la cuña invertida. La cuña va a representar la disyunción, ¿sí? Que representa en el lenguaje natural el o la O. Y pues es, no se representa como P1 o P2. También en otros lenguajes es con una raya, P1 o P2. ¿Ya? O con dos rayas también, así. ¿Listo? Pero pues lo que más se usa es la cuña. Bueno, la negación, que la mayoría de lenguajes la definen, la notan de esa manera. La negación está asociada al no y se denota como no P1, ¿sí? O también se puede notar como la virguliña P1, ¿bien? También es otra forma. Esto se tiene tanto esta como esta. Bueno, implicación. Entonces se asocia como entonces, ¿listo? O sinónimos en el lenguaje natural y se representa como P1 implica P2. También lo vamos a denotar como P1 implica P2, es otra forma de, de denotarlo. Eh, Bien, digamos más adelante veremos cómo denotarlo, pero digamos, esas son las más básicas. Otra forma es P1 implica P2. Esa es otra forma que también, que también se puede representar la implicación. Hay más, pero digamos, esas son las más conocidas y que las que más se usan. Bueno, bien. Otra es la equivalencia. ¿Ya? La equivalencia. Entonces, la equivalencia se puede asociar al sí y solo sí, o sí y solamente sí, o solamente, o cuando y solo cuando, también se usa mucho. Mm, Hay varias notaciones, como P1 equivale a P2, P1 equivale a P2, P1 equivale a P2 o P1 equivale a P2. Digamos que tenemos varias notaciones frente a eso, ¿no? Voy a señalar con amarillo las más usadas. Esta, esta es muy usada también. Esta, esta también es un poco usada, pues digamos cuando yo copio a veces uso los cuatro punticos, ¿sí? Pero pues usted puede usar cualquiera desde que sea consistente. Igual vamos a hacer una transición del lenguaje natural
netamente semántico de esta sintaxis, ¿no? Esta sintaxis ayuda mucho a comprender las propiedades, sin embargo, la matemática se hace netamente en la semántica del lenguaje natural. Entonces, vamos a hacer una transición frente a estos símbolos. Por ahora, reconocerlos. Ya más adelante vamos a ver con tablas de verdad, que será nuestra próxima sesión, cómo ellas pues tienen su sentido. Por ahora solo reconocerlos, existen los nombres, digamos cómo se asocian al lenguaje natural. Sin embargo, a más profundidad las veremos en la próxima sesión. Muchas gracias y vamos a hacer un último repaso de la sesión de hoy. Entonces, recuerden, en la sesión de hoy vimos lo que es la proposición. Es una afirmación sobre un contexto. Eso es algo fundamental sobre un contexto que tiene asignado un único. Y esa es la clave y esa es la crisis de los fundamentos, que muchas veces no tenemos un único valor de verdad. Pero entonces, primera que todo, se define el contexto. Ya después se ve si sobre ese contexto tiene un único valor. Entonces, 5 es mayor que 10. Ah, bueno, ¿en qué contexto? En los números naturales. Perfecto, eso es verdadero. ¿Ya? Juan asistió a clase. ¿En qué contexto? En hoy, en el día de hoy, que tengo una clase y que tengo un estudiante que se llama Juan y que efectivamente lo vi en clase. Entonces, eso es verdad. Hay un contexto asociado. ¿Ya? La clase dura 3 horas. Bueno, ¿en qué contexto? Ah, en mi clase, que solo me asignaron bloques de 2 horas, entonces eso es falso, ¿no? Bueno, las preguntas no son proposiciones, las exclamaciones no son proposiciones. Y empezamos a ver eh, que el siglo XIX y el siglo XX básicamente se forjan las bases de la matemática que actualmente conocemos. Entonces, vemos la crisis de la proposición. Esta proposición es falsa, ya que esto no es proposición. Pero acá estoy afirmando que esta proposición estoy lanzando una aseveración. Entonces, bueno, aquí causa crisis un poco en los fundamentos. Bien, y luego dimos unos simbolitos para reconocer los conectivos que serán el tema de nuestra próxima sesión. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.